Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lady Matos, coordinadora de la Comisión de Ciberseguridad del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. Nos alegra contar con una participación tan activa en este espacio que hemos preparado con mucho entusiasmo. En nombre del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana y de nuestra Comisión de Ciberseguridad, le damos la más cordial bienvenida al webinar El primer malware creado con inteligencia artificial, gestionando riesgos en ciberseguridad. Este evento forma parte de nuestra misión de fortalecer la cultura de gestión de riesgos en el país, especialmente en áreas críticas como la ciberseguridad, que hoy más que nunca nos exige atención estratégica, colaboración interinstitucional y actualización constante. El objetivo de este webinar es analizar los nuevos riesgos que emergen con el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de amenazas cibernéticas, el malware autónomo y cómo estos riesgos afectan los pilares técnicos, operativos y de cumplimiento en las organizaciones, particularmente en el sector financiero. Exploraremos cómo la guía está transformando el panorama de amenazas, permitiendo ataques más sofisticados, adaptativos y difíciles de detectar, y qué medidas deben considerar los responsables de seguridad, cumplimiento, tecnología y gestión de riesgos para anticiparse y responder eficazmente. Este tipo de reflexión es clave para nuestra comisión, que busca promover espacios de diálogo, formación y acción frente a los desafíos actuales y futuros de la ciberseguridad. Para ello, hoy tenemos el privilegio de contar con un expositor de talla internacional, el señor Jorge Mario Ochoa. Jorge es coautor del libro de CISO Mentor disponible en Amazon y ha sido reconocido como uno de los top 10 Cybersecurity Leaders 2024 por el Security Magazine. Con más de 20 años de experiencia, ha liderado equipos globales como CISO de Tigo, Guatemala y Millicom, y actualmente es el CEO de SIC Latam, presidente del capítulo ISC2 Guatemala y director de la Academia de Ciberseguridad de Pan American Business School. Su formación académica incluye un PhD en dinámica humana y salud mental, 7 maestrías en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial y gestión del talento, y más de 35 certificaciones internacionales. Jorge ha sido conferencista principal en América, Asia y Europa, y hoy tenemos el honor de escucharlo compartir su visión sobre este fenómeno emergente. La propuesta de hoy es que aprovechemos el tiempo de la manera posible. Durante esta exposición, pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat. Al final de la presentación, tendremos un espacio dedicado para responderlas y abrir un diálogo más cercano con nuestro expositor, de la mano con los miembros de nuestra Comisión de Ciberseguridad, la señora Nalcin Salgado y César Rodríguez. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos en esta sesión que promete ser de gran valor para entender los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial en el mundo del cibercrimen y sus implicaciones en la gestión de riesgos, en particular para la banca y el sector financiero. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro invitado de hoy, el señor Jorge Mario Ochoa. Bienvenido, Jorge. Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Quiero hacer una invitación para todos los asistentes a este webinar para que por favor puedan abrir su micrófono y que podamos hacer esta presentación un poco más interactiva. Se pueden colocar también sus comentarios, dudas, aportes en el chat. Creo que nos ayudaría a poder hacer esto mucho más atractivo, mucho más dinámico. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar con la presentación y me gustaría arrancar haciendo una pequeña consulta, una pequeña encuesta. ¿Alguno de ustedes ya cuenta con una política de uso aceptable de la inteligencia artificial? Se me ayudan por favor abriendo su micrófono o colocando acá en el chat si ustedes ya tienen alguna política de uso aceptable de la inteligencia artificial. Muchos nos colocan por el chat, Jorge, que sí, que ya están en proceso, otros que no. Aquellos que también quieran tener una participación pueden levantarnos las manitas y le vamos a estar activando sus micrófonos. Excelente, muchísimas gracias. Bien, es un poco de mi perfil. Vamos a arrancar ya con la presentación. ¿Tu organización ya está utilizando IA? Una pregunta que quiero hacerles. ¿Ustedes al día de hoy ya están utilizando IA?
creería que la mayoría de sus organizaciones o de forma individual ya están utilizando inteligencia artificial. La pregunta es, ¿para qué la están utilizando? Muchos colaboradores lo utilizan sinceramente para crear memes, otros colaboradores lo utilizan para tratar de hacer sus tareas más sencillas, tener de pronto respuestas automatizadas, pero sinceramente muchas organizaciones hoy en día no tienen una política de uso aceptable de la inteligencia artificial. Y esto puede ser un arma de dos filos, puede ser una herramienta poderosa. Sin embargo, hemos visto incidentes como el de Corea con Samsung, en donde los colaboradores de Samsung cargaron información sensible, información confidencial, secretos incluso de la organización, y como resultado, pues ahí tenemos uno de los incidentes em, más relevantes en los últimos años. Así que es importante que podamos reflexionar, número uno, si tenemos una política de uso aceptable de la inteligencia artificial. Obviamente, el propósito no es que nuestras organizaciones no la utilicen, sino que podamos, número uno, identificar los riesgos y luego que podamos definir aquellos escenarios en donde se puede hacer uso de esta herramienta para poder sacar el mejor provecho. Nuestros usuarios son sumamente creativos, son sumamente innovadores, pero algunos de ellos pueden utilizar esta creatividad sin percatarse de los riesgos que podría representar. Bien, em, no sé si ustedes hoy en día asisten para comprar de pronto pan a la panadería de la esquina, a la panadería del barrio. Si me pueden por favor colocar acá en el chat si alguno de ustedes hoy en día lo hace, si están utilizando o si están asistiendo a esas panaderías para hacer sus compras y el señor o la señora de la panadería pues ya sabe qué tipo de pan consumen ustedes, ya saben qué días y en qué horario asisten ustedes a la panadería. Sí, nos comentan que sí por el chat, Jorge. Nos Bueno, hacen la confirmación. en algunos lugares pues ya no se tiene la costumbre de asistir a la tiendita de barrio, a la panadería del barrio, pero como ustedes se han dado cuenta, el señor, la señora de la panadería utiliza un librito o en muchas ocasiones pues simplemente ya sabe qué tipo de pan, qué tipo de producto consumimos y pues básicamente es su big data que tiene ya procesada en su cerebro. Pero cuando hablamos grandes volúmenes de información, cuando hablamos grandes volúmenes de datos, es importante que podamos seleccionar las herramientas adecuadas. Y ahí es cuando, de nuevo, la inteligencia artificial juega un rol muy importante. Sin embargo, estos grandes volúmenes de información en ocasiones pueden tener información sensible, información que es crítica, información que no debería mezclarse, sino que debería de haber información anonimizada. También hemos visto que cada día las inteligencias artificiales tienen ciertas deficiencias, como que de pronto alucinan, de pronto se inventan la información. ¿Alguno de ustedes está utilizando Grok hoy en día, la inteligencia artificial de X? Si me ayudan de nuevo, por favor, ahí comentando, levantando la mano. Sí, algunos nos comentan que sí, otros que no. Ok. Eh, Particularmente Grok tiene una característica y es que, como ustedes se habrán dado cuenta, Grok se alimenta de redes sociales, se alimenta de todos los comentarios, de todas las publicaciones de esa tecnología. El problema es que en esta herramienta o en esta eh, aplicación en particular hay mucho odio, mucho resentimiento, mucho hate. Entonces, de lo que se está alimentando esta herramienta, esta tecnología, pues no necesariamente es de información precisa, de información verificable. Otras herramientas como Perplexity AI, por ejemplo, se alimentan de información o hacen búsquedas e información que sí es verificable, fuentes que son verificables. Por eso es tan importante que nuestros datos estén, nuestra información sea verificable en fuentes confiables y que también la forma en que nosotros alimentemos a estas inteligencias artificiales, pues sea la mejor forma.
Ustedes recordarán a Netflix, que Netflix en su momento, pues, hizo una campaña muy interesante y al final, pues, hizo una evolución, hizo un cambio de paradigma, rompió paradigmas, pero Blockbuster quería seguir peleando con las mismas herramientas, con las mismas soluciones, con el mismo mindset. Sin embargo, pues, ya se había demostrado que no podíamos seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados distintos. Lo mismo sucede en las organizaciones. Hoy en día no podemos seguir tratando de tapar el sol con un dedo, decir que la inteligencia artificial representa riesgo nada más, porque estaríamos limitando la productividad de las organizaciones. De nuevo, el factor humano es crítico, es fundamental en cualquier proceso. Nuestros usuarios son sumamente creativos y nuestros usuarios en ocasiones podrían tener el interés en poder em, tratar de desarrollar alguna herramienta, algún escaneo automatizado. Sin embargo, al tratar de utilizar estas herramientas sin el nivel de conocimiento, de profundidad necesario, pues podría ser contraproducente. Acá en el foro, ¿alguno de ustedes tiene alguna certificación, alguna maestría, alguna formación en inteligencia artificial? ¿O sus organizaciones hoy en día ya tienen un programa de desarrollo de habilidades, competencias y aplicabilidad en inteligencia artificial? Si me ayudan, por favor, acá compartiendo en el chat. Sí, algunos nos comentan que sí, otros nos van comentando que no, aún no tienen ese tipo de certificaciones. Excelente. Muchas gracias. Para mí es muy importante que en las organizaciones podamos hablar el mismo idioma. Hace algunos años, en una organización para la cual laboraba, se lanzó un programa de certificación en ITIL y me pareció sumamente positivo. ITIL, como ustedes saben, es un marco muy importante para hacer gestión de servicios de TI, y nos ayuda a comprender qué es un nivel de servicio y para el equipo técnico, cuando hablamos de un nivel de disponibilidad del 99%, pues logramos comprender, logramos conectar qué significa y por qué es importante tener este nivel de disponibilidad. Sin embargo, si únicamente nos quedamos como equipo técnico con ese conocimiento, de pronto el equipo de ventas va a la calle y ofrece un 100% de disponibilidad a nuestros clientes. Como ellos no tienen el conocimiento, no tienen el concepto de qué significa un 100% de disponibilidad, podrían estar vendiéndole a nuestros clientes un nivel de servicio que no es realista, que no es alcanzable y a un precio que tampoco es justificable. Entonces, para mí es muy importante que hoy en día las organizaciones puedan desarrollar planes de carrera alineados a los nuevos retos y desafíos que tenemos en las organizaciones. Lo mismo con gestión de proyectos. Yo recuerdo que hace muchos años estudié una maestría en gestión de proyectos, pero también estudié para certificarme con el PMI. En su momento me pareció una metodología muy interesante. Sin embargo, tiempo después eh, aparecen metodologías ágiles, Scrum, y me doy cuenta que teníamos que evolucionar a una metodología mucho más ágil, mucho más rápida, pero que también necesitamos que toda la organización estuviera involucrada para que pudiéramos saber cuáles eran las necesidades de nuestros clientes y cómo, como organización, podríamos alcanzar esos resultados esperados por nuestros clientes. Bien. No sé si se alcanzó a escuchar el audio. No, no pudimos escucharlo, Jorge. Ok, déjenme, creo que voy a desconectar acá mis audífonos para el siguiente video. Pero básicamente acá en el video podíamos observar que las herramientas existen. De nuevo acá el llamado a que analicemos cómo utilizamos estas herramientas. Así que
Creo que es muy importante que podamos siempre involucrar al factor humano, que podamos apoyarnos en el factor humano para poder identificar esas oportunidades de mejora. Las herramientas pueden ser muy importantes, pero creo que siempre debemos partir del factor humano. Bien, aquí hay algunos números, algunas estadísticas de ISC2. Tengo la oportunidad de servir en Guatemala como presidente del capítulo y aquí hay algunos datos muy relevantes que demuestran el uso, las expectativas, el futuro de la inteligencia artificial, cómo se está utilizando hoy en día en muchas organizaciones, muchos colaboradores. Son datos, luego les comparto la presentación, pero son datos muy importantes que nos ayudan a poder evidenciar que las herramientas están acá, pero necesitamos enfocarnos en esos planes de carrera, en esos planes de desarrollo, para que también podamos aplicar esa tecnología, esas herramientas, y que no de pronto nos quedemos con un conocimiento de inteligencia artificial, pero sin la aplicabilidad, pues solo nos quedamos con parte de la historia. Vamos a hacer acá un pequeño test. Em, a ver, la inteligencia artificial generativa impulsa el phishing, que se convierte en el principal vector de acceso inicial en el 23% de los casos. Eso es de acuerdo a Palo Alto. Y acá quiero hacerles la consulta. ¿Ustedes recuerdan que hace muchos años, bueno, de pronto algunos no se recuerdan, de pronto para algunos será un tema que les contaron sus papás, sus tíos, pero ¿recuerdan ustedes que antes había una estafa que se denominaba la estafa del nigeriano? Básicamente recibíamos correos de un familiar en África que nos decía que nos había dejado una herencia y que al final solo teníamos que enviar un pequeño monto para los trámites del abogado y lo demás, y que íbamos a recibir esa jugosa herencia. Pues eso pareciera arcaico, pareciera obsoleto. Sin embargo, hoy en día los criminales siguen utilizando estafas que son muy similares. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha recibido algún mensaje, sobre todo de Estados Unidos o de Europa, un mensaje de WhatsApp que dice, hola sobrino, hola amigo, hola, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos. Quiero contarte que ya voy viajando para tu país. Tengo una sorpresa muy buena para ustedes, pero estoy acá en el aeropuerto, tengo un inconveniente y quisiera saber si tú me puedes ayudar. Por ahí hay variaciones del mensaje, pero básicamente ese es el tipo de mensaje que se envía. ¿Alguno de ustedes lo ha recibido o ha escuchado? Nos indican por el chat, Jorge, que sí lo han recibido. De hecho, algunos han recibido promociones de productos que le piden dinero y demás. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, justo la semana pasada íbamos camino hacia la playa con mi familia a celebrar mi cumpleaños. Íbamos platicando en el camino y mi esposa recibió un mensaje de su tía. Em, Básicamente le hacía una consulta de si le habían hackeado su cuenta de WhatsApp, porque una amiga había recibido ese tipo de mensajes y empezamos a entender el problema. Resulta que la tía de mi esposa tenía su foto pública, no tenía ciertas restricciones, y la amiga de esta tía de mi esposa, pues también promociona algunos productos en su página de Facebook. Entonces, era muy sencillo poder conectar una fotografía que es pública, poder conectar con una amiga, con un contacto de la tía de mi esposa y enviarle un WhatsApp porque el número de teléfono, el número de WhatsApp estaba público. Entonces, hoy en día ya hay herramientas que pueden hacer todo este data mining, toda esta investigación de una forma automatizada, de una forma muy sencilla, poder colectar toda nuestra data, saber que de pronto a mí me gusta ir de vacaciones a la playa, saber que mi nombre es Jorge Mario Ochoa, pero yo prefiero que me digan Jorge Mario, no solo Jorge.
saber, por ejemplo, en dónde estudié, saber cuáles son mis publicaciones en LinkedIn, cuáles son mis preferencias. Y ha evolucionado este modelo de estafa de esos correos masivos donde los criminales enviaban cientos de miles de correo a un modelo donde los cibercriminales apuntan con mira láser, ya con toda esta inteligencia, con toda esta información, y cuando envían un correo, pues identifican aquellos targets, número uno, que podrían denominarse los peces gordos. Por eso el concepto de whale fishing o de whalefish. Eh, muchos de las víctimas de este tipo de ataques hoy en día son CEOs, CFOs, esos peces gordos. Se ha incrementado enormemente el modelo de Business Email Compromise o BEC, pero ya es muy, muy difícil poder detectar ciertas características, ciertos patrones en este tipo de ataques. Por ejemplo, hoy en día necesitamos 5 segundos para clonar la voz, necesitamos 5, 8 segundos para clonar un video. Creo que muchos hemos visto videos de Donald Trump, de otros políticos famosos, de Elon Musk. Hemos visto videos de ellos de deepfake y ya es sinceramente bastante difícil de poder identificar si es un video real, si es una llamada real, y el uso de la tecnología va evolucionando. Por eso es tan importante que podamos tener un enfoque de la triada, personas, procesos y tecnología. La tecnología ha evolucionado de una forma sumamente rápida, pero en ese tipo de ataques, por ejemplo, de Beck, ese tipo de ataques de whale phishing, hemos identificado que los ataques se materializan en gran medida porque únicamente se confía en la tecnología, únicamente se confía que se recibió un correo y que como se recibió el correo, ahora hay que hacer una transferencia, hay que completar un proceso porque se recibió ese correo. Pero no hay un proceso que pueda verificar a través de una llamada, a través de una palabra secreta, a través de una segunda medida de verificación si efectivamente esa llamada, ese correo electrónico es verdadero o de pronto le robaron las credenciales a esta persona, de pronto le robaron el WhatsApp a esta persona. Entonces, es muy importante que podamos tener esos tres elementos combinados. El factor humano, por supuesto, el factor humano que siempre tenga esa eh, sensación de estar consciente, estar alerta. Lamentablemente, en nuestra región, muchos hemos sido víctimas de robo, de asalto, de hurto. De nuevo, acá se me ayudan ustedes compartiendo quién ha sido víctima de un asalto, de un robo. Si me pueden, por favor, comentar acá en el chat para saber cuántas víctimas hay acá, lamentablemente, de robo, de hurto. Particularmente, en mi caso, me han asaltado en tres ocasiones. La primera ocasión, yo iba caminando por la calle de una forma muy tranquila y en ese momento tenía un teléfono StarTAC, un Motorola StarTAC. No sé si ustedes recordarán, era un teléfono pequeñito, estuvo de moda y pues yo iba platicando en la calle con ese teléfono sin percatarme que estaba caminando por una zona que no era la más segura. Como resultado, me asaltaron. Pero a raíz de ese asalto yo estaba más consciente que no tenía que utilizar mi teléfono en la calle, que no tenía que tener de pronto mi reloj en la calle, sino que guardar ciertas pertenencias, estar alerta. Y ese sentido de alerta es importante que lo podamos tener como organización. Siempre estar alerta, siempre estar vigilantes y que podamos generar esa cultura de conciencia en nuestra organización, no de miedo, no de terror, pero sí de colaboración y que podamos confiar en nuestro equipo de ciberseguridad, que seamos un aliado y no que seamos de pronto el departamento que pone reglas, que dice no, sino que nos vean como un aliado estratégico. Bien, ustedes de pronto han visto este tipo de publicaciones en LinkedIn y acá vemos que cuando hacemos una búsqueda, podemos identificar rápidamente a profesionales
que trabajan para ciertas organizaciones, que tienen ciertas habilidades, ciertas competencias. Es muy sencillo hacer esta búsqueda y de nuevo hay herramientas, la información para poder identificar esos targets que pudieran ser atractivos. Em, Hace algunos años, ustedes de pronto recordarán el incidente que hubo con esta empresa que fabricaba los tokens con RCA. Básicamente, un empleado eh, tenía un rol dentro de esta organización y tenía acceso a bases de datos, a información sensible. A este colaborador lo contactaron por LinkedIn, lo citaron para tomar un café y hacer una propuesta laboral. Se reunieron, platicaron y pues le comentaron que días después le iban a hacer una oferta que se la enviarían por correo. Días después, efectivamente, esa persona recibió un correo. A pesar de que su correo estaba en el buzón de spam, esta persona abrió el correo porque ya conocía a la persona, ya la había visto físicamente y rompió una de las reglas por abrir ese correo, dio clic en un link. Como consecuencia, se comprometió no solo su computadora, sino la red y se comprometieron las semillas de estos tokens. Este fue un incidente muy importante y hablamos de una empresa de seguridad. Así que, de nuevo, el factor humano acá juega un rol sumamente crítico. Bien, la ciberseguridad es mucho más que una cuestión de tecnología, eso lo dice James Scott, definitivamente así es. La tecnología es muy importante, pero estadísticamente las empresas que han sufrido una brecha de seguridad tenían la tecnología. El 70% de esas empresas tenía la tecnología, pero lamentablemente no estaba implementada adecuadamente. Vamos a hacer acá una pequeña encuesta. Cuando sus organizaciones compran una herramienta como el nuevo firewall, la nueva solución de ZTNA, el nuevo EDR, cuando implementa alguna nueva tecnología con una inversión onerosa, adicional a invertir en esta herramienta, en esa tecnología, invierten o tienen ya un rubro específico para capacitar al operador de esa tecnología y también se le asigna un tiempo específico para que el operador de esa tecnología pueda hacer la implementación, pueda hacer los ajustes en la herramienta y pueda hacer el monitoreo y ajustes de estas soluciones. Si me pueden ayudar, por favor, colocando acá en el chat. Sí, nos van comentando que sí, Jorge. Excelente. Felicitaciones. Esto generalmente no sucede en las organizaciones. Generalmente en las organizaciones se invierten 100,000, 200,000, 300,000 dólares en el nuevo firewall, en la nueva solución, en la nueva herramienta, pero los 3,000 dólares, 10,000 dólares que se necesitan para una capacitación, normalmente piden que lo descuenten para que la solución sea más económica. Adicional, esta persona que antes gestionaba 2 herramientas, ahora tiene que gestionar 3 herramientas o 4 herramientas y obviamente tiene que diluir su tiempo en estas herramientas. Eso significa que ya no puede dedicarle el mismo tiempo a las herramientas que había implementado y mucho menos tiene el tiempo para poder generar reportes, estadísticas y afinar los hallazgos que puedan haberse identificado con la implementación de esta herramienta. Así que de nuevo acá, un llamado a que podamos hacer esta concientización en nuestras organizaciones para que la inversión que se realice en tecnología pueda ir acompañada de procesos y pueda ir también acompañada del tiempo de las personas y de la capacitación necesaria para que podamos sacar el mejor provecho de estas herramientas. Bien, normalmente esto sucede cuando compramos una herramienta, una tecnología, simplemente sirve para tratar de parchar, para tratar de solventar una necesidad, pero no vamos al punto de identificar la causa raíz. Así que es muy importante que podamos identificar la causa raíz.
Anoche tuve la oportunidad de estar en una sesión de una certificación para CISOs y un profesor peruano nos comentaba algo que es muy interesante. Cuando nosotros definimos políticas, procedimientos, en ocasiones eh, tenemos la oportunidad de mejora, de redactar de una forma más sencilla, más práctica, sin tanta terminología técnica, estas políticas y procedimientos. En muchas personas, por ejemplo, no leen o no les gusta leer. En ocasiones leen el periódico o en ocasiones únicamente la sección de deportes del periódico. Así que es muy importante que podamos redactar esas políticas y procedimientos de forma sencilla, de forma práctica, para que todos podamos entenderlo de una forma fácil. También este profesor decía que el mejor párrafo es aquel párrafo que está escrito de una forma concisa y corta. Y coincido, creo que es importante que podamos también apoyarnos con nuestro equipo para poder redactar un procedimiento que se comprenda de forma sencilla y que podamos, antes de comunicarlo, poder validar con los stakeholders que efectivamente cumple con las necesidades de los stakeholders y que se entiende fácilmente por estos stakeholders. Bien, el 95% de las fallas en ciberseguridad son el resultado de un error humano. Eso es de acuerdo a IBM Cybersecurity Intelligence. Eh, Ese es un dato muy importante porque acá, por ejemplo, cuando hablamos de tecnologías, cuando hablamos de innovación, si no lo hacemos pensando en el negocio, si no lo hacemos pensando en cómo aporta valor, pues lamentablemente no va a tener el impacto adecuado. Cuando hablamos de malware, eh, hemos visto que al inicio de herramientas como ChatGPT, como DeepSeek, eh, pues muchos usuarios la utilizaron para hacer consultas, para hacer investigaciones, pero ¿quiénes creen que fueron los primeros en utilizar este tipo de herramientas? Si me ayudan, por favor, acá colocándolo en el chat, ¿quiénes consideran ustedes que fueron los principales actores, quienes utilizaron esta herramienta en sus inicios? ¿Quiénes fueron los early adopters de este tipo de herramientas como DeepSeek, como ChatGPT? Bien, nos comentan que los hackers, los ciberatacantes. Excelente, muchas gracias. Efectivamente, eh, ChatGPT, por ejemplo, no tenía ciertos filtros, no tenía ciertas condiciones de moral, de ética, incluso hasta ciertos filtros para no compartir información confidencial. Cuando le preguntábamos a ChatGPT si nos podía crear un malware, pues le pedíamos únicamente que creara un malware y efectivamente creaba ese malware de forma muy rápida. Incluso uno de los riesgos más grandes que tenemos hoy en día es que ya se le puede pedir a ChatGPT o a otras herramientas que puedan generar malware polimórfico. Incluso hasta hace unas semanas, cuando le pedíamos a ChatGPT que creara un malware, pues nos decía que por ética no lo podía crear, pero si vamos dándole la vuelta, y para eso los latinos somos muy buenos, si vamos dándole la vuelta y le decimos que es para fines educativos, es para fines de investigación, pues si le vamos dando la vuelta, al final ChatGPT termina contestando a este tipo de requerimientos. Entonces, eh, esas herramientas pueden utilizarse para crear un malware polimórfico. Eso significa que si de pronto este malware detecta que alguna solución de EDR, algún firewall lo detectó, puede cambiar su forma, puede cambiar su código y esto lo hace en tiempo real. Entonces, el riesgo que hoy en día tenemos de este tipo de malware polimórfico que puede evolucionar, que se puede adaptar a nuestras defensas, es un riesgo muy alto. De nuevo, por eso es tan importante que nuestras organizaciones puedan tener planes de desarrollo y sobre todo de aplicabilidad de este tipo de herramientas y tecnología. Cuando hablamos de desarrollo, necesitamos que podamos identificar todas las necesidades de ciberseguridad
debería estar al tanto de estas innovaciones, de estos desarrollos, para que podamos estar a la altura, para que podamos actualizarnos, porque ya llevamos, ya los criminales nos llevan una enorme ventaja. Ellos desde hace bastante tiempo están utilizando este tipo de herramientas y el conocimiento que nosotros adquirimos hace 4 años, hace 5 años, es obsoleto. De acuerdo a ISC2, el conocimiento tiene una obsolescencia de más o menos 18 meses. Imagínense, si hoy en día estudiamos una ingeniería, si estudiamos una maestría que toma 2, 3 años, gran parte de ese conocimiento en 18 meses ya es obsoleto. De ahí el llamado a que nosotros en ciberseguridad podamos ser como los médicos. Los médicos están constantemente actualizándose, informándose de nuevos virus, de nuevos métodos, de nuevas herramientas, porque tenemos que estar a la altura de estos criminales que mientras a nosotros nos toca crear medidas de defensa, implementar procesos, políticas, a lo largo de algunos meses, para los criminales, ese es un proceso que puede tomar entre 6 semanas y un mes. Pueden evolucionar sumamente rápido. Es muy importante que como organización podamos entender el propósito de lo que estamos haciendo. Si nuestro propósito es simplemente implementar una norma, implementar un estándar, pues lamentablemente no vamos a conectar con la organización, nuestra organización no va a conectar con esos objetivos y básicamente vamos a implementar más controles, nos vamos a llenar de políticas, de procedimientos, vamos a controlar los controles y pues lamentablemente no vamos a tener el mejor resultado. Pero si nosotros logramos comunicar adecuadamente cuál es el propósito de esos controles que estamos implementando, pues vamos a poder ser un habilitador estratégico, vamos a ser un aliado estratégico en nuestra organización. Hace unos años, en una organización, tuve un reto muy interesante. Em, Asumo el rol de CISO de esta organización y lo primero que encuentro es una organización que miraba a seguridad de la información como un stopper, como el departamento de no se puede, y no como un aliado estratégico. Y lo primero que hice fue investigar y verificar por qué se tenía esa percepción. Y me di cuenta que efectivamente tenían la razón. Teníamos un departamento de infraestructura de 12 personas y por procedimiento, esas personas de infraestructura ponían antes de poner en producción los sistemas, hacían una evaluación de vulnerabilidades. Esa evaluación de vulnerabilidades se realizaba a través de una persona de seguridad de la información. El problema era que ese proceso podía tomar entre un mes y 6 meses. Imagínense, el time to market de una organización de un mes a 6 meses por un proceso de evaluación de vulnerabilidades. Lo que hicimos fue darle un giro y trabajamos en colaboración con recursos humanos, con comunicación interna, con las áreas de infraestructura y tecnología y capacitamos a estas 12 personas en el uso de la herramienta de evaluación de vulnerabilidades. De esa forma, todo el equipo de infraestructura podía implementar la solución, hacer la evaluación de vulnerabilidades y cuando ya no tenía vulnerabilidades, ese reporte lo llevaban a Seguridad de la Información y Seguridad de la Información únicamente daba el visto bueno de que esa infraestructura no tenía vulnerabilidades. Pasamos de un tiempo de 1 a 6 meses a un tiempo entre 1 y 5 días, pero entendimos el porqué, entendimos el propósito. Como resultado, teníamos a un equipo de infraestructura motivado porque ya tenían un conocimiento adicional, tenían una certificación. Recursos humanos también nos visualizaba como un habilitador porque mejoramos la percepción de esos colaboradores, estaban motivados, mejoró su conocimiento, su satisfacción, su nivel de satisfacción también mejoró, pero fue porque logramos conectar con el propósito. Sí. El 92% de las empresas cumplen con normas como GDPR, ISO 27001, pero el 68% sufrieron brechas graves en 2023, lo que les comentaba hace un momento. El cumplimiento ya no es sinónimo de seguridad,
el que implementemos una norma, un estándar, eso no garantiza que podamos nosotros tener un mejor nivel de seguridad. Por ejemplo, cuando hablamos de estándares como ISO, ustedes de pronto han escuchado de ISO 9001, que ISO 9001 está enfocado en gestión de la calidad, pero a ustedes como consumidores de un producto, hablemos de un teléfono, ¿qué pasa si el producto está certificado en el proceso de empaque? Pues está bien, pero creo que les aportaría mucho más valor que ese producto, ese teléfono esté certificado en el proceso de ensamblaje. Eso sí garantiza que los componentes, el ensamblaje es de calidad y que como resultado la tecnología, el teléfono es de calidad. Por eso es tan importante que no únicamente pensemos en la norma, en el estándar por cumplir, sino que cómo aporta valor a la organización y sobre todo a nuestros clientes. Regresamos al tema de talento. A nivel global, hay un gap de más de 5 millones de profesionales en ciberseguridad. En América Latina es de más de 1.2 millones de profesionales en ciberseguridad. Y esto representa un reto muy importante, pero también una oportunidad para que nosotros podamos seguir diversificando ese conocimiento en ciberseguridad. Antes teníamos a la persona de infraestructura de seguridad que se encargaba de firewalls, de servidores, de toda la infraestructura en la nube, pero ahora esto se ha vuelto de tanto expertise, tanta especialidad. Necesitamos un experto en seguridad en la nube para Amazon, otro para Azure, otro para alguna otra solución, como por ejemplo Google. Y si no tenemos esa expertise, vamos a ser generalistas y vamos a hacer las cosas con el mejor conocimiento y entendimiento, pero de forma muy limitada. Entonces, hay una enorme oportunidad de poder especializarnos. Cada vez se necesitan más de expertos en ciberseguridad que también tengan conocimientos en leyes y regulaciones. Así que hay una enorme oportunidad de desarrollar talento en ciberseguridad y que nosotros también podamos promover esta comunidad. Bien, eso es lo que les comentaba. Aprovecho acá para platicarles en un minutito de este programa de 1 millón de becas. Es una oportunidad enorme que tenemos de poder desarrollar talento. em, y ese es un programa de 1 millón de becas 100% gratuitas de ISC2. Ustedes lo buscan en Google y pueden optar a este programa de 1 millón de becas de esta certificación entry level. Hay oportunidades disponibles con distintas organizaciones de acuerdo a la Casa Blanca y SC2 es una de las organizaciones líderes en certificaciones en ciberseguridad, así que invitados a que ustedes puedan o participar o bien compartir esa información con sus colegas y conocidos para que podamos generar este círculo virtuoso y podamos seguir desarrollando talento. Bien, eh, acá tengo algunas preguntas para ustedes para reflexionar. Mi equipo está listo para un incidente el próximo lunes y hablamos del próximo lunes. Por supuesto que un incidente no avisa, un incidente puede ser en 5 minutos, puede ser en 1 hora, puede ser a las 3 de la madrugada, pero es importante que podamos reflexionar si nuestro equipo está listo para un incidente. Cuando hablamos de estar preparados, muchas organizaciones se limitan a tener un inventario de activos, de servidores, de bases de datos, de estaciones de trabajo, pero pocas organizaciones tienen un nivel de detalle, de granularidad que les permita cierta tranquilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de backups, ese backup está en sitio, ese backup está en cinta, ese backup es un backup que tiene inmutabilidad, perdón. Inmutabilidad significa que ese backup se generó, pero antes de generarse, se verificó que estaba limpio, que no tenía malware. Luego se generó, se selló el backup y no es posible alterar ese backup. Muchas organizaciones tienen backups, pero no tienen este elemento de inmutabilidad y como resultado, cuando tratan de recuperarse un incidente, pues lamentablemente sus backups están comprometidos. Hace unos años apoyamos a una organización que tenía comprometidas sus páginas, pero cuando revisamos en el tiempo,
las páginas tenían 2 años de haber sido comprometidas. Lamentablemente, esos backups no servían, no tenían esta característica de inmutabilidad y como resultado, pues tuvieron que reinstalar todo desde cero. También es importante que podamos tener un inventario de talento. Tuve la experiencia de trabajar para una organización global y en esa organización necesitábamos un experto. La persona estaba de vacaciones. Como resultado, tuvimos que preguntar por todos los países si alguien más tenía conocimiento y finalmente, horas después, identificamos a otra persona que tenía también cierto nivel de conocimiento en esa tecnología. Eso nos llevó a que hiciéramos un inventario de talento y que pudiéramos saber que si una persona estaba de vacaciones, otra persona que tenía conocimiento de esa tecnología no podía estar de vacaciones para que pudiéramos contar con el apoyo de esa persona, ya sea que estaba en otro país, en otra oficina, pero es muy importante que podamos contar con ese talento. Los proveedores también, es importante que podamos tener esa lista de contactos de proveedores críticos, siempre actualizada, siempre verificada, y normalmente son temas que se toman a la ligera, pero son sumamente críticos. ¿Estoy invirtiendo en procesos o únicamente en licencias? Esta reflexión importante, como ya mencionaba, muchos procesos se vuelven obsoletos, muchos procesos no se actualizan, muchos procesos se redactaron de una forma porque así era la organización hace 10, hace 15 años y únicamente se han venido actualizando las fechas de esos procesos, de esas políticas, pero no se ha cambiado el contexto de la organización que ya cambió. ¿De una cultura resiliente o una mentalidad de cumplimos y ya? Es importante. Resiliente no significa que estoy preparado para todo, ¿no? Resiliente significa que yo he hecho pruebas, he hecho ensayos, que ya tengo esa mentalidad de poder salir adelante, no quedarme paralizado, que ya tengo algunos planes documentados, podrán haber ciertas desviaciones, pero ya tengo un gran avance. Bien, para ir cerrando, acá quiero comentarles que las empresas que experimentan una brecha de seguridad tardan un promedio de 287 días en detectar y contenerla. Así que es muy importante que podamos nosotros también implementar herramientas, tecnologías, procesos y capacitar a nuestro equipo para que podamos hacer esta identificación de forma temprana y podamos tener una cultura proactiva. Muchísimas gracias. Con esto dejo el espacio para consultas, para aportes y que podamos tener acá una conversación. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Gracias por esta exposición tan enriquecedora y por compartirnos tu experiencia y conocimiento sobre el tema, que de hecho cada día cobra mayor relevancia para todos los que trabajamos en la gestión de riesgos y ciberseguridad. Entonces, a partir de esto que nos compartes, quisiéramos aprovechar para profundizar algunos puntos claves con algunas preguntitas. De igual forma, todo el público pueden colocar sus preguntas por el chat. Pero para ti, Jorge, ¿qué diferencia fundamental encuentras entre un malware tradicional y uno creado con IA en cuanto a su capacidad de ataque y de evasión directamente? Gracias, es un tema sumamente interesante. Como les ponía el ejemplo de esta estafa nigeriana, pues antes ese tipo de malware se creaba de forma estándar, de forma estructurada, con un propósito definido, con ciertas limitaciones. Pero hoy en día podemos ver malware, como les mencionaba, polimórfico, que puede adaptarse a nuestros mecanismos de defensa, que puede incluso estar dormido en nuestra infraestructura, que puede estar incluso en esos backups y que en el momento que el atacante lo defina o en el momento que el atacante detecte que la víctima que estaba buscando se pueda detonar ese malware y pueda comprometer las organizaciones. Así que tenemos un reto muy importante. Por eso el llamado a que nosotros podamos investigar, podamos capacitarnos y que nuestro equipo de Red Team pueda estar preparado con este conocimiento, pueda estar continuamente evaluando nuevas soluciones, nuevas herramientas, estar haciendo sus propias pruebas internas para poder verificar si tienen algún tipo de compromiso de este tipo, si efectivamente ellos ya tienen las herramientas
los procedimientos y el conocimiento necesario para poder enfrentar este tipo de desafíos. Excelente, excelente. ¿Hasta qué punto nosotros creemos o usted cree que estos ataques podrían volverse autónomos y dígase que representar un desafío aún mayor para los equipos de ciberseguridad? Estamos a un pasito, sinceramente, estamos a Ujú. un pasito de que la inteligencia artificial generativa pueda generar un ataque totalmente autónomo. Todavía hay evoluciones de estas herramientas, pero hemos visto cómo eh, ha evolucionado DeepSeek rápidamente, cómo ha evolucionado ChatGPT en sus versiones, ha evolucionado sumamente rápido, incluso Grok, como mencionaba, hoy en día ha evolucionado sumamente rápido al punto que ya los límites son líneas grises. Hace unos meses, ustedes recuerdan, Grok empezó a alucinar al punto de estar diciendo que era Mecha Hitler y hacer comentarios fuera totalmente de contexto. Y por eso es tan importante que nosotros podamos tener el control de este tipo de herramientas, que podamos tener un kill switch en donde nosotros, si detectamos algún tipo de comportamiento inadecuado de estas herramientas, alguna vulnerabilidad, alguna deficiencia, que también podamos desconectarla y que podamos tener procesos alternos para seguir operando, porque en algún momento nuestras organizaciones también van a tener demasiada dependencia de estas herramientas. Así que estamos a un pasito de que este tipo de ataques sean totalmente autónomos y por eso nosotros tenemos que evolucionar también rápidamente. Excelente. Tenemos una preguntita en el chat que nos dice, ¿cuáles serían las primeras medidas que deberían priorizar las entidades bancarias frente a esta nube de amenazas? Muchas gracias. Número uno, creo que es importante eh, que nos podamos involucrar como sociedad. Si bien es cierto, esto es un tema crítico para la banca, también es crítico para toda la sociedad. La banca ha hecho inversiones muy fuertes, no solo en tecnología, también en procesos, también en desarrollo de su personal, pero es importante que podamos identificar todos los actores involucrados, que podamos tomar en consideración esos proveedores críticos. Les voy a poner un ejemplo. Acá en Guatemala hay una organización, una universidad en particular, que está a cargo de la gestión de los dominios .gt, que es el dominio de país. Hace unos meses, esa organización tuvo problemas con un servidor y como consecuencia, a horas de la mañana, no estaban disponibles todos los dominios .gt. Esto pudiera sonar algo que no es tan relevante, tan crítico. Sin embargo, imagínense, todos los dominios de gobierno son .gt. Todos los dominios de la banca son .gt. Entonces, la banca y en general como país no hayamos identificado este tipo de proveedor que era sumamente crítico y a través de este proveedor se puede generar un impacto muy alto. Entonces, creo que es importante generar esa comunidad, hacer un inventario de proveedores de infraestructura que es crítica, de conocimiento que es crítico y que podamos generar en conjunto como banca esos planes de desarrollo del talento y sobre todo la aplicabilidad para que podamos empezar a cerrar esos círculos, para que podamos empezar a enfocarnos en aquellos riesgos que son los más altos, pero como comunidad vamos a tener una visibilidad mucho más amplia, como comunidad vamos a tener distinto conocimiento y talento que podemos compartir, que nos va a ayudar a ser más ágiles. Excelente. Tenemos una preguntita de Edwin Reyes por el chat. ¿Cómo hacemos para persuadir a esos departamentos de ciberseguridad que solo quieren recibir hallazgos para asuntos de cumplimiento con políticas, procedimientos y normativas y no quieren aceptar hallazgos y recomendaciones para riesgos que vayan más allá? Sí, no es una tarea sencilla. Definitivamente es un cambio de cultura, es un cambio de paradigmas y con el ejemplo que yo les presentaba, nos convertimos en un aliado estratégico del área de infraestructura porque les demostramos cómo les aportamos valor, número uno, capacitándolos, desarrollándolos, cómo su
proceso se volvió mucho más eficiente, como ellos recibieron también un reconocimiento, porque pasamos de un time to market de 1 a 6 meses a un time to market de 1 a 5 días. Entonces creo que es importante que podamos identificar cómo nuestros objetivos se conectan, cómo nuestros objetivos pueden potenciarse. Yo considero que en las organizaciones el primer paso o la primera etapa es que nosotros somos dependientes, y eso significa que dependemos 100% de un departamento, de un área, de un equipo. Luego evoluciona a un modelo de ser totalmente independientes, pero trabajamos como silos. Y el tercer paso es ser interdependiente, desde mi óptica. Interdependiente significa que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy a dar mi mejor resultado, voy a identificar cómo mis resultados aportan valor a mis stakeholders, porque como consecuencia estoy generando un círculo virtuoso y las demás áreas van a implementar también ese mecanismo, esa visión de generar los mejores resultados para que se conecten nuestros objetivos y que podamos en conjunto potenciar los resultados. Así que no es una tarea sencilla, pero es importante que podamos identificar aquellos puntos en común, cómo podemos volvernos aliados de estas áreas y todos tenemos distintos motivadores. Tenemos salarios emocionales, que puede ser un reconocimiento a través de un diploma, puede ser una palmadita en la espalda, puede ser que vayamos a recursos humanos y podamos obtener recursos para una capacitación, para un taller, que salgamos todos en la fotografía. No es sencillo de nuevo, pero es importante que podamos identificar cómo nosotros podemos conectar con esos objetivos en común y que podamos hacerlo viable. Excelente. Tenemos otra preguntita de Samil Reyes. ¿Cómo podemos hacer que los demás departamentos tomen el tema de seguridad más serio y no se enfoquen simplemente en entregar un producto? Excelente. Em, en mi caso, he tenido la oportunidad de em, tener este tipo de escenarios en muchas empresas. Por ejemplo, em, cuando identificamos con el área de infraestructura, con el área de proyectos, que sus proyectos se están demorando 3 meses, 2 meses, e incluso en algunos casos proyectos que no logran salir al mercado porque no hicieron un estudio de factibilidad, porque no involucraron, perdón, al equipo de seguridad desde la conceptualización del proyecto, pero con datos, con estadísticas, con números, logramos que ellos puedan cambiar su enfoque y que digan, ok, el proyecto uno se tardó 3 meses en salir a producción porque no involucramos los requisitos de seguridad desde el inicio. Y como consecuencia, el desarrollador, como consecuencia, el proveedor tuvo que hacer varios reprocesos para que pudiéramos cumplir con las leyes, regulaciones, con las normativas que tenemos que cumplir. Entonces, cuando con datos logramos presentarle el antes, el después, ahí es cuando podemos obtener el apoyo de las distintas áreas. Lo mismo con recursos humanos. Con los recursos humanos se da cuenta que nosotros podemos ser un habilitador, que nosotros podemos apoyar en sus objetivos de mejorar el clima organizacional, mejorar la satisfacción de sus colaboradores. Podemos nosotros demostrarle que nosotros podemos ser un habilitador estratégico para el negocio y empezar a cambiar esa percepción que se tiene de seguridad, que simplemente es el departamento que agrega más controles o que necesita que llenemos ciertos formularios adicionales. Excelente. Entonces, tengo otra preguntita, la última, y aquí agregamos a nuestros miembros de la Comisión de Ciberseguridad, Nancy Salgado y César Rodríguez, aquí para comentar un poquito, o sea, ¿cómo deberían prepararse los equipos de trabajo, más allá de la tecnología, claro, para enfrentar este tipo de amenazas emergentes? Muy buena pregunta. Creo que lo primero es estar conscientes de los riesgos que estamos corriendo hoy en día, pero llevarlo no solo al plano corporativo, sino al plano personal. Como les mencionaba, ese tipo de estafas no son únicamente para las organizaciones.
nuestros padres, tíos, familiares ya han sido víctimas de este tipo de ataques. Entonces, no es lo mismo que de pronto a una organización le pongan una multa a que nosotros tengamos eh, una multa a nivel personal por algún incumplimiento, que tengamos una sanción, que tengamos una demanda, que nos asalten. Ya cuando lo vemos en el plano personal, podemos estar conscientes de los riesgos, de los desafíos, podemos estar atentos y podemos cambiar nuestro mindset. Entonces, aquí el llamado es a que, número uno, podamos identificar los riesgos, desafíos que tenemos como organización, pero también cómo esos riesgos y desafíos conectan en el plano personal. Tenemos un dicho acá de que no es lo mismo que le toquen la bolsa a la empresa a que le toquen la bolsa al colaborador. Ya cuando se meten con el salario del colaborador, ya cuando se le impacta en el salario del colaborador, ya lo piensa dos veces y está más consciente. Así que creo que en orden, primero identificar retos y desafíos como organización y luego identificar cómo se conectan con nuestros colaboradores para que ellos puedan estar conscientes y en tercer paso también invitarlos a que sean parte de la solución. No únicamente presentar el problema, sino invitarlos con iniciativas, con estrategias y que esto se pueda volver un hackathon en nuestras organizaciones, donde podamos tener nuevas ideas, ideas frescas, ideas creativas, ideas innovadoras, incluso algo tan sencillo como cómo comunicamos. Yo aprendí algo muy interesante del área de recursos humanos, de comunicación interna y mercadeo, y es que nuestras campañas en seguridad de la información eran: no hagas esto, no hagas lo otro, no te pongas en riesgo. Pero cuando cambiamos el mensaje y dejamos de decirle a los usuarios que no hicieran, que iban a tener castigo, cuando empezamos a decirle al usuario mensajes como, por ejemplo, recuerda que tu cepillo de dientes, recuerda que tus contraseñas, perdón, son como tu cepillo de dientes. No debes compartirlo y debes cambiarlo frecuentemente. Fue algo que al inicio causó risa, pero quedó en el top of mind de los colaboradores y fue una comunicación disruptiva, innovadora, pero que generó un impacto positivo. Así que creo que la colaboración fue un rol fundamental acá. Excelente. Perfecto. En aras del tiempo, vamos a estar dándole paso a nuestros compañeros y miembros de la Comisión de Ciberseguridad, la estimada Nancy Salgado y César Rodríguez. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. César, ¿estás por ahí? No, Sí, por todavía. acá ando. No, no sé si Ah, Lady puedes dejar de proyectar para que podamos vernos entre todos, ujú, tal vez. Sí, ujú. sí, sí, ahí Jorge nos apoyó. Listo. Perfecto. Ok, perfecto. Nada, aquí escuchando la presentación de Jorge Mario y realmente sí, ahora estamos en un momento que es realmente importante y neurálgico lo que es la gestión de riesgos de ciberseguridad. Y más como recientemente en agosto publicó la compañía ISEC de ciberseguridad, documentó el primer malware hecho con inteligencia artificial, que aunque fue un proyecto académico de la Universidad de Nueva York, para probar que realmente el ciclo de vida de un malware se puede automatizar, o sea, ya estamos mucho más cerca de los famosos ataques que veíamos nosotros en las películas de ciencia ficción, en los muñequitos, de que va a llegar un momento que las computadoras nos van a atacar. Entonces, este malware tiene la particularidad, no ha sido todavía reportado como que hay una compañía que haya sido atacada, sin embargo, se documentó el código, por lo tanto, está ahí, el código es polimórfico, o sea, se regenera, puede trabajar offline. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, las compañías tienen que reforzar sus medidas de ciberseguridad. Y acá vemos en el foro de las personas que hay personas que comentaron que su compañía no tiene todavía políticas de ciberseguridad. Entonces, más preocupante aún que no hay un marco todavía en algunas compañías para hacer este análisis de riesgos, porque ya
las herramientas tradicionales de detección de malware ya no van a funcionar. ¿Por qué? Porque ya no se va a poder detectar un malware por firma. Ya vamos a tener que utilizar herramientas que revisen comportamiento. Yo no sé ahí, César, tú qué pienses o cuál ha sido tu experiencia o todo esto que ha dicho Jorge Mario que deben adoptar las compañías. No, es claro lo que mencionaba Jorge y gracias Jorge por lo que nos mencionaste. Algo que hay que poner en el panorama y es el panorama del ciberriesgo como incremental, como las amenazas que vive cada vez el mundo entero. ¿Sí? Si nosotros lo vemos en el informe global de riesgos, la ciberseguridad antes del Y2K, no sé si ahí me delato un poco por la edad, lo que pensábamos era el Y2K y se iba a acabar el mundo. Cuando pasamos hoy a partir del año 2020, 2021, imagínense que el riesgo de ciberseguridad empieza a estar en el top 10 de los riesgos más importantes que van a impactar el mundo. ¿Y eso por qué sale? Primero que todo porque la tecnología avanzó tanto que en la pandemia desarrollamos una cantidad de modelos de negocios ya más basados en temas digitales o en temas tecnológicos que se expuso más la ciberseguridad en esos aspectos. Y si le sumamos que empezamos a tener un ambiente híbrido o remoto, en algunos casos 100%, pues le abrimos la ventana a cuanta gente estaba desocupada en ese momento para que pudiéramos tener más vectores de ataque en cualquier compañía. Entonces, eso es un primer punto importante a destacar, y es que en el futuro los riesgos de ciberseguridad van a seguir creciendo. Las exposiciones y sus amenazas van a seguir creciendo y no van a caer. Hace poco charlaba con un vicepresidente de riesgos de un banco acá en Dominicana y me llamaba la atención porque hablábamos precisamente de una situación que se ha presentado en otro país y decía como despectivamente, ese es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, cuando yo le decía, es el pan nuestro de cada día, pero la pregunta es, ¿qué tan bien preparado estás tú para poder atender ese pan nuestro de cada día? Y ahí es donde empezábamos a mirar un poco de cómo las organizaciones sí están preparadas o definitivamente no están preparadas. Y adicional vamos a encontrar organizaciones que empiezan, y tú lo mencionabas, Jorge, al comienzo, empiezan a manejar el tema de inteligencia artificial como innovación en procesos de negocio, no en ciberseguridad, sino en procesos de negocio. Y tal vez la ciberseguridad nunca la planteamos dentro de esos procesos de negocio, ¿cierto? Y hay un riesgo también que en la visión del informe global de riesgos para los próximos 10 años, y va muy conectado con lo que tú estabas mencionando, Nancy, es cuál va a ser realmente el beneficio o el efecto que va a tener la inteligencia artificial en los modelos de negocio. ¿Sí? Y es que hoy todavía eso es desconocido, es mucha la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Una de las cosas que estamos viendo y es posiblemente la inteligencia artificial va a cambiar o va a desaparecer puestos de trabajo de manera significativa. Y ahí hay un punto que Jorge lo mencionaba muy bien, y es que todo el tema de inteligencia artificial, ¿por qué existe? Y es porque las organizaciones tienen la necesidad de controlar sus costos, de bajar sus costos y de ser más productivos. Y en ese sentido, definitivamente la inteligencia artificial va a hacer eso. Si lo ponemos en términos de ciberseguridad, eso también nos plantea que uno de los puestos de trabajo que hacia el futuro va a estar más impactado, y es paradójicamente porque hoy en día las posiciones más escasas que se tenían en la época de la pandemia eran los temas de ciberseguridad y los temas de desarrollo de software. Hoy en día estamos viendo cómo Google, como Amazon, como esas compañías de tecnología están sacando a sus empleados que desarrollan software y no están contratando a los jóvenes que están saliendo de las universidades. ¿Y por qué no lo están haciendo? Porque definitivamente la inteligencia artificial para esas posiciones, que era desarrollo de software y desarrollo de actividades automatizadas o repetitivas, pues van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces eso nos pone en un escenario donde vamos a tener gente altamente educada, gente con conocimiento y con experiencia en tecnología, con dos altísimas motivaciones. Y es que si no van a conseguir empleo, ¿sí? Se van a ocupar, en principio, a hacer cosas, a experimentar. Y segundo,
el retorno económico que van a tener de esto puede ser altísimo. Y si hablamos de la ilegalidad, pues ni digamos. ¿Sí? Entonces, esto nos plantea un escenario en términos de que la ciberseguridad también se va a tener que reinventar, se tiene que alinear con el desarrollo de inteligencia artificial de las compañías. Por eso es importante, y Jorge lo decía, ¿quién tiene un marco de gobierno de inteligencia artificial? Y yo les hago la pregunta, ¿quién lo tiene y que involucre el concepto de ciberseguridad como parte de ese marco? Y ahí también eso deberíamos utilizarlo en nuestras áreas de ciberseguridad, porque nosotros en las áreas de ciberseguridad también vamos a desarrollar herramientas de inteligencia artificial para hacer análisis de seguridad, para detectar más, digamos, o descartar más falsos positivos, o tener alertas tempranas, o tener respuestas automatizadas hacia los diferentes vectores de ataque que vayamos identificando. Y todo eso va a ser también con la inteligencia artificial. Entonces, entramos en un loop donde la inteligencia artificial es buena, pero también es mala, y yo no estoy preparado y me preparo y voy a quedar obsoleto en el tiempo y voy a perder mi trabajo. Entonces, al final, posiblemente estamos en un momento crítico como tal. Y si a eso le sumamos el momento actual que vivimos de un conflicto geopolítico altamente intenso, ¿sí? Por diferentes factores económicos, sociales, religiosos que lo estamos viviendo, se nos viene otro riesgo que vamos a tener presente en los próximos años y que ya lo venimos viviendo desde el inicio de la guerra de Ucrania y Rusia, y es los ciberataques producto de terrorismo, producto de ciberespionaje, y que lo que buscan es atacar infraestructuras críticas, y el sistema financiero se vuelve una infraestructura crítica de los países. Entonces, no podemos, y perdón, no tomo el ejemplo de ese vicepresidente que dice, ese es el pan nuestro de cada día, pero no estoy preparado. Creo que esto nos debería llamar a la reflexión, y es cómo voy a retar efectivamente todas esas capacidades que debería ir desarrollando, que no es perfecto, que no va a ser a prueba de balas, pero que definitivamente hay unas capacidades mínimas que yo debo tener porque me van a atacar. ¿Sí? En el mundo de la ciberseguridad hay dos tipos de compañías, las que ya atacaron y las que ya atacaron y no se han dado cuenta, porque realmente todos vamos a estar expuestos frente a esa situación. No sé Nancy, si quieres agregar algo. No, mira, yo Jorge, creo no sé. sí, yo creo que lo has expuesto bastante bien. Realmente estamos como en un momento crítico en entender si la inteligencia artificial en qué nos beneficia, la inteligencia artificial cómo la debemos, este, eh, ¿cómo diría la palabra? O sea, ¿cómo debemos definir su uso? ¿Cuáles son las reglas de negocio para su uso? Porque, como comentaba Jorge, hay algunas personas que usan la inteligencia artificial como para hacer memes, para hacer diferentes actividades recreativas, y es una herramienta poderosa que realmente tiene que usarse con cuidado. Y en el ámbito de negocio tiene que usarse con reglas de negocio. Reglas de negocio, ¿por qué? Porque estás colocando datos o estás tomando datos que no sabes de dónde vienes. Es importante que las empresas definan cuáles son los datos que van a utilizar, en qué actividades se pueden usar y en qué actividades no se pueden usar, y cuáles son las herramientas que yo como compañía puedo utilizar, cuáles no puedo utilizar. Es definir ese marco, y entender que la inteligencia artificial es poderosa, pero no da la última palabra, porque siempre hay que analizar esos resultados, siempre como persona que ejecuta una actividad utilizando herramientas de inteligencia artificial, tenemos que analizar esos resultados. Es ver las compañías, eh, cuáles son mis riesgos de ciberseguridad, qué están utilizando mis empleados y cómo yo voy a cerrar esa brecha para, eh, no voy a decir que vamos a eliminar el riesgo de ser atacado, porque como César lo ha dicho, en algún momento las compañías van a ser atacadas y se van a dar cuenta o no, porque como comentaba Jorge, hay algunos casos que pasan muchísimos días y la compañía ni siquiera se da cuenta que tiene una brecha, que hay una fuga de información por algún lado. No sé si Incluso, Nancy, yo le sumo ujú, ahí un tema y que estás tocando, y es
¿Cuántas de las compañías y de las entidades financieras saben cuánto nos cuesta efectivamente un ataque cibernético? ¿Sí? Y ninguno, o sea, y pocas veces cuando nos acercamos con los clientes a charlar, no sabemos, o sea, no nos imaginamos cuánto nos va a costar un evento cibernético en todos sus aspectos, porque eso tiene impacto, uno, en la interrupción de la operación, más las multas y sanciones, más, digamos, la recuperación, la auditoría forense, una gran cantidad de áreas que cuando le empezamos a poner número a todo lo que cuesta volver a operar en normalidad, pues definitivamente no, esa cifra nunca se nos pasa por la cabeza, o sea, no la tenemos. Entonces hay que trabajar uno primero en poder identificar el impacto económico, monetario, de cuánto nos costaría. Creo que va a empezar a hacer un poco más de sentido como eso. Eso aunado a que muchas compañías no tienen un seguro de riesgo cibernético que me ayudaría a soportar, digamos, esos ataques, pero eso es importante. Regulatoriamente en Dominicana no se exige, pero vieran algo más importante, y es que casi todos los bancos, ¿cuál es la dependencia que tenemos de terceros? Y no sé si ustedes conocen el caso del ataque cibernético en Brasil, que pasó hace un par de meses, el mes de junio, julio, y fue producto de un ataque a todo el sistema financiero brasilero a través de un tercero crítico, y con un funcionario que tenía unos accesos importantes para poder explotar una vulnerabilidad que él sabía por dónde hacerla, porque estaba al interior. Alguna vez charlaba con el vicepresidente de riesgos de GCAS, de General Electric Capital Services, y él decía, para mí el riesgo principal que tenemos en la entidad era la tercerización o el outsourcing de ciertos procesos, porque es donde menos control tengo de mis terceros. ¿Sí? Yo no sé qué están haciendo. Aparte de eso, si lo vemos hoy, ¿cómo supervisamos un tercero? Tuve un cliente hace poco que llegó y dijo, mira, yo toda mi ciberseguridad la tengo en Amazon, ¿sí? O la tengo en la nube, y se escudaba de la ciberseguridad que tiene Amazon. Y eso es un problema, porque es que Amazon no me brinda nada de ciberseguridad al fin y al cabo, porque yo soy el que la termino configurando. Entonces, miren cómo el riesgo de terceros sigue siendo tan relevante que a veces lo minimizamos porque lo tengo tercerizado. Tengo tercerizado el SOC, y mi SOC, yo no sé ni qué hace mi SOC. Yo tengo tercerizado cualquier proceso crítico de negocio y yo no sé qué están haciendo los terceros. Y ese es un factor importantísimo. La regulación y la guía nos pide un análisis de riesgo de terceros, pero eso tiene que ir más allá de la regulación. Y Nancy, tú lo mencionabas muy bien, el tema de cumplimiento, digamos, o Lady cuando lo ponía en la pregunta, y es, el cumplimiento no es suficiente, siempre tenemos que ir más allá del cumplimiento, porque la regulación va 10 pasos atrás. ¿Por qué? Porque ¿cómo aprende la regulación? Con los errores que se han presentado en el día a día, y dice, yo lo empiezo a reglamentar, La regulación no es proactiva. Entonces eso va a tener un reto importante, las organizaciones que deben ir más allá del cumplimiento. Totalmente, equipo. Muchísimas gracias. Quisiéramos agradecer tanto a Jorge Ochoa por toda esta exposición y estos comentarios de alimentación, a Nancy Salgado y César Rodríguez. Muchísimas gracias por todos sus aportes. De igual forma, creo que hemos podido reflexionar cómo la inteligencia artificial, al mismo tiempo que nos abre oportunidades, también plantea desafíos complejos cuando es utilizada con fines maliciosos, y cómo estos riesgos deben ser entendidos y gestionados ya desde una visión integral, tanto desde lo técnico, operativo y de cumplimiento, como desde la parte estratégica. Sin más, por la parte de la Comisión de Ciberseguridad y el Club de Gestión de Riesgos, le agradecemos por todo su tiempo. Esta grabación del webinar va a estar disponible en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Bye Hasta bye. luego.